Hola, mi nombre es Miguel de la Rosa y voy a realizar la prueba de matemáticas de Plexi. Primeramente voy a hacer una prueba de error marcando respuestas aleatoriamente para que el examen que vaya a presentar no sea el mismo. Listo, habiendo terminado esto, ahora sí voy a realizar la prueba que determinará mi nota real. Entonces, ahora sí iniciamos. En una revista científica se compara el impacto de los artículos publicados analizando el número de citaciones de otros autores. Para un artículo particular se espera que haya una relación lineal creciente entre el número de días posteriores a la publicación y el número de citaciones que recibe. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas podría describir correctamente la relación propuesta entre los días posteriores a la publicación del artículo y el número de citaciones que recibe? Entonces debemos ver que la gráfica que nos pide es una relación entre el número de citaciones y los días posteriores. Vemos que la relación que se espera que haya según el enunciado es una lineal creciente. Entonces primero vamos a ver que podemos descartar la D y la C ya que son decrecientes, claro está. Entonces tenemos A y B, ambas crecientes. Pero puedo determinar que la respuesta correcta es la A, ya que esta relación también debe cumplir el requisito de ser lineal. Entonces, por eso determino que esta es la respuesta correcta. Pregunta 2. En clase, el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hallen números que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones. 1. Que sea divisible por 2 y por 5. Y al dividirlo entre 4 su residuo sea 2. Andrés plantea que un número que cumple estas condiciones es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que es incorrecta porque también 40 es divisible por 10. Pues esta podría ser la respuesta porque este número quizá no sea el indicado, pero quizá la razón no sea la correcta. B es correcta porque 40 es divisible por 5 y por 2. Esto claramente es correcto, pero si dividimos 40 en 4, esto nos va a dar un residuo de 0, entonces su residuo no va a ser 2. Entonces esto no es correcto, entonces si vemos la D, que también es correcta, dice porque el producto de multiplicar los números 2, 5 y 4 es 40. Esto no tiene nada que ver con los requisitos que nos piden. Además, como ya comprobamos por la respuesta, la opción B, podemos descartar la D. Entonces tenemos que sí, es incorrecta, pero debemos también leer la C. Dice, es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2. Claramente, como dije antes, es por esta razón que no es 40. Sabemos que esto es incorrecto, más no por la razón que nos da en la A, por eso la descartamos. La respuesta es la C, es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2. Efectivamente, el residuo de 40 entre 4 es 0.
La figura muestra el paralelogramo XYWZ. Aquí observamos en nuestro plano cartesiano al paralelogramo. Si el paralelogramo se traslada b unidades horizontalmente en el eje X, al comparar la figura inicial con la nueva, una afirmación verdadera es: el área es la misma y el perímetro también, el área es la misma y el perímetro cambia, el área cambia y el perímetro es el mismo, el área cambia y el perímetro también. La respuesta correcta es la A, porque lo que está ocurriendo en la gráfica es que se traslada, se va a mover, más sus lados no van a ser alterados. Entonces, si sus lados no son alterados, ni su perímetro ni su área va a cambiar. Va a ser la misma, más en otra posición. Pregunta 4. Responda a la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. El nivel de alcohol en sangre, medido en gramos por litro, se puede determinar mediante una prueba de alcoholemia realizada a los conductores en retenes dispuestos por las autoridades. Algunas legislaciones permiten conducir a una persona con un máximo de 0,5 gramos por litro, ya que a partir de esta concentración de alcohol se altera el comportamiento normal y la probabilidad de que se presente un accidente aumenta. La tabla muestra el nivel de alcohol en sangre y sus efectos en el organismo según el número de copas de vino consumidas. Aquí tenemos nuestra tabla y nos preguntan, ¿una prueba de alcoholemia marca el mismo nivel de alcohol en sangre a una persona si consume 3/4 de litro de cerveza que si consume medio litro de vino? ¿Cuál es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida de vino indicada en el texto? ¿Cuál es la cantidad de cerveza equivalente? Entonces, lo que debemos hallar es, ya sabemos cuánto es el máximo de, de vino. Entonces nos preguntan por el de cerveza. Si transformamos a decimales el litro de vino y el litro de cerveza, esto nos va a dar 0,5 y 0,75 respectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3. Tenemos 0,5, 0,75 y alcoholemia. Ok, ya. Tenemos que 0,5 son los gramos por litro en la sangre, eso en 400 mililitros, porque una copa tiene 200 mililitros y
lo que debemos saber cuánto hay en 0.75. Si multiplicamos 0.75 por 400, esto nos resulta 300. Y si dividimos 300 en 0.5, eso nos va a resultar 600. Entonces 600 mililitros es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida de vino. En resumen, porque hacemos una regla de 3, entre los gramos de litro que ya sabemos que tenemos, que son 0.5 y 0.75, el vino y la cerveza, y sabemos que tenemos 400 mililitros de vino, entonces debemos hallar los de la cerveza, y ahí está la regla de 3. Pregunta 5. Una empresa tiene una utilidad de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N la utilidad UN está dada por la expresión. Tenemos allí nuestra expresión. De acuerdo con esta expresión, la afirmación verdadera sobre la utilidad de la empresa es que entonces aumenta mensualmente en 20 unidades. Si reemplazáramos los meses 100 no más 0.2, digamos en el mes 2, 2 menos 1, 1, vendría siendo 100 por 1.2, eso nos deja 120 en el segundo mes. Ahí podemos ver que aumenta 20 unidades del mes 1 al mes 2, pero vamos a ver qué pasa con el tercer mes. Volvemos a reemplazar 100 por 1 más 0.2 a la 2, porque ahora es 3 menos 1 en el tercer mes. Entonces esto nos da 1.2 por 1.2. Eso viene siendo 1.4 si no estoy mal. Sí, es 1.4. Entonces, al multiplicarlo por 100 tenemos 144. Esta vez avanzó 24. No fueron 20, sino que fueron 24. Entonces descartamos la A. Aumenta 20% respecto al mes anterior. Entonces, si del mes 1 al mes 2 aumentó 20 unidades, debemos saber cuál es el 20% de esas 20 unidades. Entonces, si 20%, si 20 unidades son el 100%, el 20%, ¿cuánto será? Entonces, 20 por 20 dividido en 100 serían 400. Dividido en 100, 4. Entonces, 4 vendría siendo el 20% de 20. Y vemos que del mes 2 al mes 3 aumenta 24, por lo que aumentó esos 20 más 4, ese 20%. Pero para estar seguros, vamos a realizar del tercer mes al cuarto. Entonces, 4 menos 1, 3. Entonces la fórmula está potenciada a 3. Entonces 100 por 1 más 0.2
a la 3. Entonces, 1.2 a la 3. Eso nos resulta 1.72 aproximadamente. Multiplicado por 100, 172. Entonces, vamos a verificar cuánto es el 20% del aumento del anterior. Si en el anterior aumentó 24 y ese es el 100%, 20%, ¿cuánto será? Entonces tenemos que 20 por 24. Eso es 480. Y si lo dividimos en 100, nos resulta 4.8. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si fueron 144, aumentó 24, luego 172. No, perdón. El 20% siempre va a ser las 4 unidades. Me equivoqué. El 20% siempre van a ser esas 4 unidades. Entonces, si del tercer mes al cuarto pasó a 172 y en el anterior había 144, este aumentó 28. Aumentó 4 más a lo que había en el mes anterior, efectivamente. Entonces, esta es nuestra respuesta correcta. Además, estas las podemos descartar, ya que si se multiplicara las diferencias serían, por decirlo así, muy amplias. Entonces, por ojo, por así decirlo, podemos descartar rápidamente estas dos opciones. Nuestra pregunta número 6 dice: en una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos, P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 a.m., la línea del producto Q empezó con un total de 200 productos, terminados del día anterior en contraste. La línea del producto P empezó sin ningún producto terminado. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 p.m. Al día siguiente, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. Entonces tenemos que esta que empieza desde 200 es la cantidad de producto Q y la que va desde 0 es la de P. La gráfica no representa el proceso descrito inicialmente porque en ella la cantidad de productos P que se producen por hora es la misma que Q. Eso es cierto porque no empiezan desde desde la misma cantidad, pero vemos que van avanzando de igual forma por hora.
La producción del producto Q se detuvo a las 5 p.m. Eso es correcto. Aquí hay una falla. Aquí, al mantenerse constante la cantidad de producto, ¿qué quiere decir? Que ya no se produjo más a las 5 p.m. Y acá dice que no fue lo suficiente para detener la producción. Entonces no tuvo que haber parado. La producción en la línea Q nunca desacelera. No desaceleró, se mantuvo constante. Y la cantidad de producto P nunca supera la cantidad del producto Q. Eso es cierto, sí, sí la supera al final del día. Entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es la B. Pregunta 7. Un número es divisible por 13 si al separar la primera cifra de la derecha, multiplicarla por 9 y luego restar este producto del número formado por las cifras que quedaron en la izquierda se obtiene 0, un múltiplo de 13. Entonces vamos a probar con la primera. La primera cifra de la derecha, entonces en el primero vendría siendo 3. Multiplicarla por 9. 3 por 9, 27. Y debemos restar esto a 101, que esto es el número que queda a la izquierda si quitamos ese 3 de ahí. Entonces 101 menos 27 nos da 74. Y esto debe ser 0 o un múltiplo de 13. Y como sabemos, 74 no es un múltiplo de 13. Entonces, esta queda descartada. La siguiente. 1495. Como ya sabemos, separamos la de la derecha. Tenemos un 5. Y multiplicamos por 9. Y tenemos 45. Luego de esto, le restamos al número que quedó a la izquierda, que es 149. 149 menos 45 es 104. Y sabemos que 104 si es múltiplo de 13, ya que si multiplicamos 13 por 8, tenemos 104. Esto refleja que es un múltiplo de este número. Entonces, efectivamente nuestra respuesta es la B, porque al hacer este procedimiento sí obtuvimos un múltiplo de 13. Y sobra decir que si nosotros dividimos 1495 en 13, el residuo va a ser 0. Esto también es un factor que nos deja ver que es divisible en 13. Pregunta 8. La tabla muestra los productos fabricados en una empresa de calzado y algunos datos asociados a ellas para el año 2014. La empresa vendió todas las unidades fabricadas. El gerente quiere saber en cuál producto se invirtió la mayor cantidad de dinero. Para ello efectúa el siguiente procedimiento. 1. Lista los tipos de productos ordenados de menor a mayor según su costo de fabricación. 2.
Para cada tipo de producto multiplica su costo de fabricación por el número de unidades vendidas. 3. Compara los resultados obtenidos en el paso anterior y elige el mayor. ¿Cuál de los pasos descritos en el procedimiento anterior no se requiere? Entonces, el primero, porque la cantidad de tipos de productos fabricados por la empresa es pequeña. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, ya que nos preguntan es por el procedimiento y no por el tamaño de los productos. B, el tercero, porque es suficiente tomar el último dato de la lista, pues este resulta mayor. Esta no es la respuesta, ya que después de multiplicar en el segundo paso, van a cambiar de posiciones hablando de mayor a menor. Entonces, no solo eligiendo ahí abajo se va a saber que ese es el mayor. C, el tercero, porque los productos se ordenaron al ejecutar el paso 1. Como dije, luego se van a desordenar a la hora de multiplicar. D, el primero, porque al ejecutar el paso 2 es posible que cambie el orden obtenido. Esta es la respuesta y es lo que he estado diciendo. Si los ordenamos y luego multiplicamos, esa multiplicación va a generar una variación en todos los valores que va a hacer que unos queden menores a otros y otros mayores a otros en comparación al listado anterior. Por eso no es necesario y se puede ordenar al final sin hacer eso al inicio, para determinar al final el mayor. Tenemos nuestra pregunta 9. Seguimos trabajando con la misma tabla. Entonces, según la información de la tabla, se puede afirmar correctamente que. Entonces debemos analizar nuestra tabla. Los zapatos deportivos tienen el mayor costo de fabricación. Vamos a los zapatos deportivos y tenemos que es 35.000, pero hay un valor mayor que es 50.000, los zapatos formales. Entonces la respuesta A no es correcta. Los zapatos formales tienen el precio de venta más alto. Vamos a zapatos formales y efectivamente tiene el valor más alto. Por ahora esta es nuestra respuesta. Podemos descartar ambas porque no las otras dos porque no las hemos leído. Las zapatillas tienen el menor número de unidades vendidas. Zapatillas 800. Esto no es correcto porque las botas tienen la menor con 500 unidades vendidas. Y las botas son el producto con el precio de venta menor. Vamos a precio de venta. Las botas, 32.000. Esto no es correcto ya que es el de las zapatillas con 30.000. Por eso nuestra respuesta es la B. Avanzamos a la pregunta número 10. Para calcular la participación de un producto específico en la utilidad total se efectúa el siguiente procedimiento. Se halla la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación. Se multiplica esa diferencia por la cantidad de unidades vendidas. El resultado obtenido en el paso anterior se divide entre la utilidad neta total. Se expresa este resultado como porcentaje multiplicándolo por 100. Si la utilidad neta total de la empresa en el año 2014 fue 17 millones, la participación de las zapatillas en la utilidad total en ese año se encuentra entonces pues debemos hallar el porcentaje. Entonces, debe ser el de las zapatillas, nos ubicamos en los valores de las zapatillas. La diferencia entre el precio de venta y costo de fabricación evidentemente es 5.000. Luego de esto, vamos a multiplicar por la cantidad de unidades vendidas. Esto vendría siendo 800. 800. 800 por 5.000 vienen siendo 4 millones. Luego, el resultado del paso anterior, o sea, este 4 millones, lo vamos a dividir en la utilidad neta total, 17 millones, como nos la da el enunciado. Entonces, 4 millones dividido en 17 millones. Podemos solo dividir
4 entre 17, cancelando los ceros. Esto nos da 0.23 aproximadamente. Esto lo multiplicamos por 100 y tenemos 23. 23% está entre 20 y 40 y tenemos nuestra respuesta correcta. Pregunta 11. ¿Qué gráfico representa correctamente la proporción de cada producto sobre el total de unidades vendidas? Entonces, si vamos a hablar de proporción sobre el total de unidades vendidas, no podemos usar gráficas con el total de unidades vendidas. Estos valores de acá no tienen nada que ver. No, las de barra se descartan. Las proporciones se usan más que todo en las gráficas de torta. Entonces, vamos a hallar una diferencia que nos permita llegar a la respuesta. Las botas ambas están en 11%, zapatillas en 18%. Y los zapatos formales y deportivos, sus porcentajes están distintos, entonces debemos saber cuál es la respuesta correcta. Entonces vemos que en ambas situaciones hay uno que está mayor que el otro. Entonces debemos saber cuál es ese. Entonces, sin ponernos a hacer tantos cálculos, podemos venir y mirar que las unidades vendidas, hay más unidades vendidas en zapatos deportivos que en zapatos formales, por lo que vamos a saber que el porcentaje mayor va a ser de zapatos deportivos. Entonces, por eso nuestra respuesta es la B, porque aquí hay 44% y aquí ubica como mayor a los zapatos formales, cosa que no es correcta. Pregunta 12. El contador quiere saber el valor total en pesos de las ventas de un producto. ¿Qué operación debe efectuar para hallar este valor? Entonces queremos hallar cuánto fue el valor de venta. Multiplicar este precio de venta, el precio que se vende al público, por el número de unidades vendidas. Por ahora, para mí esta es la respuesta correcta. Sumar el costo de fabricación del producto con su precio de venta. Esto no va a hallar ningún valor relevante para este ámbito. La C, dividir el precio de venta entre el número de unidades vendidas. Esto nos va a dar números aún más pequeños y se supone que vamos a hallar es todo el total que se vendió al público y pues no nos debe dar un valor más pequeño al precio de venta por unidad. Entonces esta la descartamos. Y restar el costo de fabricación del producto del precio de venta. Esto nos va a resultar la ganancia por cada unidad y lo que queremos es hallar es la venta, no las ganancias. Por eso me quedo con la respuesta A como opción correcta. Pregunta 13. Ya cambiamos de tabla. Entonces, la tabla muestra la cantidad de toneladas de varios productos que un municipio exportó durante los primeros 5 meses del año. Tenemos arroz, frijol, café, azúcar y los meses de enero a mayo. Con base en esta información, el único producto que presentó un comportamiento lineal creciente en los 5 primeros meses del año fue. Entonces, debemos ver que empezamos desde esta línea de enero a ver su crecimiento, ¿no? Porque fue el primer mes. Entonces, el arroz. 12, 14, 17, 21 y 26. Vemos que hay un crecimiento. Puede ser una opción correcta. Frijol, 26, 23, 20 no. Está decreciendo, ya la podemos descartar. Café, 15, 16, 17. Hasta acá hubo un crecimiento, pero luego decreció 12, 14. Entonces café también se descarta. Azúcar, 13, 17, 21, 25, 29. También hubo un crecimiento. Entonces nuestras posibles opciones correctas son arroz y azúcar. Pero si leemos mejor, nos dicen que sea un comportamiento también lineal, por lo que este tiene que ser constante, no puede variar. Entonces vemos que
12 a 14 hay 2, de 14 a 17 hay 3, de 17 a 21 hay 4 y de 21 a 26, 5. Este no es constante. Veamos el azúcar. 13 a 17, 4, 17 a 21, 4, 21 a 25, 4 y 25 a 29 también 4. Por lo que la respuesta correcta vendría siendo la azúcar, ya que cumple los dos requisitos, es lineal y creciente al mismo tiempo, como lo veíamos en el primer ejercicio, pero esta vez en una tabla y no en una gráfica. Pregunta 14. En la tabla se presenta la información de los 5 mejores equipos de un nuevo juego que participan en un torneo escolar. Entonces tenemos el equipo, los puntos, los partidos ganados, goles a favor y goles en contra. Ok, usando la información suministrada y sabiendo que se reciben puntos tanto por partidos ganados como empatados, podemos relacionarlo con el fútbol quizá. ¿Cuál de los siguientes datos se puede determinar a partir de esta tabla? ¿Qué podemos determinar a partir de lo que ya nos dan? Entonces, el número de partidos perdidos por cada equipo. Podemos ver los ganados, pero no se puede hallar los perdidos porque no sabemos cuál es el total. Si supiéramos el total, por ejemplo en el primero, si tuviéramos que tenemos un total de 20 partidos y tenemos 10 partidos ganados, esos 10 son empates o pérdidas. Entonces también encima del total hay que saber los empates para llegar a los partidos perdidos exactos. Entonces la A no es la diferencia entre el número de partidos ganados y empatados. No podemos hallar la diferencia porque no tenemos los partidos empatados. El número de puntos recibidos por partido. Tampoco podemos ver cuál ha sido los puntos por partido porque solo tenemos los ganados, más no tenemos el total, ni, ni el empate o los perdidos que nos permitan hallar el otro. Y la diferencia de anotaciones a favor y en contra para cada equipo. La diferencia de anotaciones a favor y en contra. Tenemos los goles a favor y los goles en contra. Entonces sí, por ejemplo, en el primer equipo la diferencia es de 20, en el segundo la diferencia es de 15, en el otro la diferencia también es de 15, en este también es de 15, en este viene siendo de 14. Entonces, esto sí lo podemos hallar, por eso la respuesta es la D. Y la pregunta 15. Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan. 30% para pagar la cuota mensual de su casa. Entonces ya tenemos que el 30% es para la casa. Y el porcentaje restante, que sería un 70%, lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Entonces, lo que nos sobra de la casa es el 70% y lo va a dividir en dos cosas. Entonces ese 70% dividido en dos, 35% para la cuota mensual del auto y 35% para sus gastos generales. Entonces, él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de sus cuotas. Como ya lo dije, si se puede, tenemos que 30 para la casa, 35 para el auto y 35 para gastos generales. Entonces, ya teniendo esos datos, podemos decir que sí se puede. Entonces, descartamos la A y la C. Entonces, la B, que es una de las que dice que sí, nos dice, sí, porque se puede dividir el 100% de su sueldo entre 3 y de esta manera se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto. Esta opción está mal, ya que debemos ver que va a ser a partir de este 30%,
no va a ser igual para las tres cosas. Se va a destinar 30% para la cuota mensual y lo que sobre de eso sí va a ser repartido de forma igual, más no desde su 100%. Entonces esta no es correcta. Y probablemente la D sea la correcta y dice, sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa, lo que decía. Jaime lo va a hacer desde el 30% de su casa y desde ahí ya podremos saber lo que se destinará para cada otra cosa. Entonces, efectivamente, la D sí es la respuesta correcta. Creo que esta es la última pregunta, la 15. Efectivamente, terminé la prueba. Gracias por su atención.